más que no salieron ahí en la pantalla, pero algunos de ustedes saben que quisiera compartir mi testimonio. Muchos de ustedes ya escucharon hace muchos años, pero muchos de ustedes en realidad no conocen quién es, de dónde viene el pastor Roberto Candrani. Y un versículo que estaba y con el cual quería empezar se encuentra en 2 de Corintios 5:17. Dice así, hermano, no tienen que buscarlo, pero 2 de Corintios 5:17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva creación o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y realmente, si ustedes ven ahí en la pantalla, quiero decir en primer lugar de mi niñez. Yo nací en Minatitlán, en una ciudad que se llama Minatitlán, en el estado de Veracruz, en el país de México. Algunos piensan que soy francés, alemán, así, pero no, soy mexicano. Algunos me han confundido con un nativo americano, yo no sé por qué, pero soy mexicano y nací allá en Minatitlán, Veracruz, en 1962. Nuestro nivel social, pues éramos gente pobre o muy sencilla, una casa de barro colorado, repellada con concreto. No teníamos prácticamente nada, éramos pobres, teníamos simplemente lo esencial para vivir. No teníamos, cuando recuerdo, no teníamos televisión, no teníamos refrigerador, no teníamos tocadiscos ni cosas así electrónicas, y acaso un radio nada más. En una de las orillas de la ciudad, que es una grande ciudad, de hecho ahí está una de las 6 o 7 refinerías de petróleo mexicano de México, la refinería de General Lázaro Cárdenas. Y sin embargo, aun cuando éramos pobres, había vecinos que eran mucho más pobres que nosotros. En cierto sentido, fuimos más afortunados que esta gente que de plano no tenía nada comparado con nosotros. Y como lo dije, Minatitlán no es un rancho, no es un ranchito, realmente es una ciudad grande. Cuando me vine para acá en el 85, pues tenía mucho más de 500,000 de habitantes. Por la refinería que les digo. Sin embargo, yo vivo en las orillas de la ciudad, una colonia se llama, sin pavimentar, las calles eran piedra, tierra, de niños andábamos descalzos, así, nos gustaba andar sin camisa. Si ustedes ponen atención al niñito de acá, ese soy yo, el chiquitito que está ahí, tenía tal vez, eso lo acabo gracias a un primo, a unos familiares de allá de México que nos contactamos por Facebook, y él empezó a poner fotografías de nuestra niñez, y esa donde de la primera de este lado tenía más o menos 4 años de edad. Se ven que no tenía mucho cabello, por eso me dicen pelón. Mi nombre es Roberto, pero mi hermana que está al lado de mí, hacia atrás de mí, ella no podía decir Roberto. Y como yo era peloncito de chiquito, la gente me decía pelón, ¿qué peloncito? Pelón, pelón. Y mi hermana pudo decir mejor pelón que Roberto, y entonces para toda la familia soy pelón. Disfrutamos mucho la vida afuera de la casa, había muchos árboles, corríamos, jugábamos, había prácticamente todas las frutas que queríamos. Esa fue mi niñez. Soy el segundo hijo de una familia de 2 hombres y de 2 mujeres. Mi hermana mayor, que está en México, Noemí, de ahí sigo yo, de ahí mi hermano Pepe o José Luis, y mi hermana Karina, que está aquí también con nosotros. Mi mamá era ama de casa, pero luego yo recuerdo que ella tuvo que trabajar para poder sacarnos adelante, debido a que pues no podíamos confiar con el apoyo financiero de mi papá. Al principio mi mamá hacía comida para vender, vendía comida, hacía los merengues, no sé cuántos de ustedes conocen lo que eran los merengues, puro huevo creo batido, ¿cierto?, con azúcar y color. Mi hermana Mimi y yo salíamos a vender. A mí realmente me daba muchísima vergüenza pues salir a vender y hablar a la gente. Gracias a Dios mi hermana Mimi era todo lo contrario. Ella pensaba, creo que andaba jugando a la tiendita o a vender, y a ella le encantaba, era más extrovertida que yo.
Después mi mamá, gracias al Señor también por la pura gracia de Dios, empezó a trabajar en petróleos mexicanos, por pura gracia de Dios. Entonces esa es para que tengan una idea de dónde vengo. Quiero decir algo, voy a pasar tiempo hablando de mi papá y la experiencia que viví con él. No es el testimonio, es poner a mi papá como el diablo y a mi mamá como Dios, o pisotear a mi papá. Simplemente es la realidad que su servidor vivió. Entonces eso fue como el Señor, pues lo que Dios permitió en mi vida vivir, es así. Mi papá fue pescador, un fisherman, pero pescador mexicano, no fisherman de aquí, como esa serie de televisión, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe una serie de televisión que van a pescar langostas allá en Alaska? Ok. Pesca mortal. ¿Cuál? Pesca mortal. ¿Cómo? Pesca mortal. Pesca mortal, ok, en español, no sabía, en inglés no recuerdo, ok, pero aquí hay un programa de pesca, los pescadores pues ganan un buen billete, sobre todo si se van a pescar a Canadá. El trabajo es muy pesado, pero ganan bien. Y no, en México un pescador era lo más, como un albañil, ustedes saben, ¿no? Como un construction man aquí en Estados Unidos que gana $30 la hora a veces, pero allá en México un albañil no, es lo que gana menos. Mi padre fue pescador, borracho prácticamente toda su vida. Desde que tengo uso de razón, mi padre fue borracho. Elegantemente el día de hoy la psicoterapia le llama alcohólico, ¿cierto? Para que no suene tan feo, pero realmente él fue borracho. Fue borracho porque la Biblia usa esa terminología, borracho, era borrachera. Mi padre no fue muy responsable con su familia. Él acostumbraba decir muchas groserías, él gritaba, de hecho no decía solamente las típicas groserías mexicanas o latinas, sino él decía bajezas. Para mí eran vulgaridades, plebadas. Tal vez algunos de ustedes vienen de ese trasfondo, tal vez algunos de ustedes están todavía en ese estilo de vida, pero mi padre decía demasiadas maldiciones, gritos, explosiones de enojo horribles en realidad. Y yo recuerdo una vez ver a mi papá caer en el suelo casi convulsionado de puro coraje, con espuma en la boca, de mucho coraje. Él maldecía a Dios, él desafiaba a Dios. Yo veía eso. Mi padre salía al patio y veía a Dios y maldecía y le mentaba a la mamá a Dios. Ustedes los mexicanos saben eso, los latinos. Recuerdo que mi hermano platicó en una ocasión que él estaba así enojado y salía y decía: si tú eres Dios, mátame ahorita con un rayo, mátame, mándame un rayo y mátame ahorita, desafiando a Dios. Mi mamá ya conocía al Señor y mi mamá dice que salió corriendo de ahí, quitándose, porque mi mamá pensaba que realmente Dios podía matar a mi papá con un rayo. Decía: espérate, Señor, espérate tantito, espérate, y salió corriendo mi mamá de ese lugar. Que yo recuerde, fueron contadas las veces que nos expresaba amor o cariño mi papá. Honestamente, trato de recordar, no recuerdo, tal vez lo hizo, pero no recuerdo, I can't recall, no puedo sacar en mi mente alguna vez en que mi papá me abrazó o nos abrazó y nos decía cosas de amor, de ternura, como necesita realmente un hombre y una niña para su buen desarrollo emocional y psicológico. De acuerdo a la psicoterapia moderna, realmente que el amor de un papá a un niño es muy importante porque pueden convertirse en homosexuales. Esas son las investigaciones de la psicoterapia. Entonces yo era un candidato a ser homosexual. Algunos de ustedes me tienen de amigo o ya le dieron like a nuestra página de Facebook, Ministerio Plenitud de Vida. Ahí puse un poquito acerca de lo que iba a decir hoy. Y mi papá fue borracho, entonces yo era un candidato también para que yo siguiera sus pasos y fuera un borracho. Gracias a Dios no lo soy. Yo pudiera ser un mujeriego, por lo que voy a decir ahorita más en unos momentos. Gracias a Dios no lo soy. Pude haber sido homosexual, gracias a Dios no lo soy. Pude haber sido un abusador igualito que mi papá, gracias a Dios no lo soy.
Y no fue simplemente porque, bueno, me tocó y fue pura suerte. Precisamente es que quiero compartir mi testimonio para que veamos que en Cristo Jesús, si alguna persona está en Cristo, es una nueva creación. Y las cosas nuevas quedan atrás, y las cosas viejas quedan atrás y todas son hechas nuevas. Entonces yo no tengo ningún recuerdo de mi papá abrazándome, era muy duro de sentimientos. Él era de los que se balaceaban. De hecho, se balaceó con uno y quitó vidas donde vivían, en Guerrero, en Acapulco. Se peleaban estas familias y mi papá también de venganza, que mataron a un familiar de ellos. Él mató no sé cuántas personas, se fueron huyendo. Típico macho mexicano, él se jactaba de su fuerza física, como comía pura hígado de tiburón, aceite de tiburón y pescado y todo. Tenía en realidad muchos callos en sus manos, tenía una fuerza muy grande. De hecho, cuando él era joven, él fue físico-culturista. Tenemos una foto que no la pude conseguir, pero mi papá en unas rocas en la quebrada de Acapulco, él se llegó a tirar de ahí, de la quebrada, mostrando su musculatura. Él engordó mucho por el alcohol, pero su fuerza todavía la tenía, y él se jactaba de eso, era muy fuerte. Para mí era valiente, y cuando yo era niño, pues obviamente me sentía en cierta manera orgulloso de mi papá, porque era muy fuerte, desafiaba a cualquiera, rompía tablas de creo 2-3 pulgadas de grueso. Él era muy fuerte, y para mí, siendo niño, pues mi papá es bien fuerte. Él traía animales a la casa, se iba a la sierra, río arriba, lancha, días, en pura lancha, días, se internaban en la sierra, a la orilla del río, pero acostumbraba a traer ardillas, changos, tortugas, pericos, serpientes muy grandes. Una vez llegó una boa y muy borracho, se desabrochaba la camisa, le salía una panza muy grande, y con una boa gigante en su cuello. La gente pensaba que era de plástico y se acercaban, y cuando la serpiente se movía, pues salían corriendo. Era malo, recuerdo, mi papá, un policía de tránsito, ustedes conocen México, estaba el policía de tránsito así por atrás, llegó y le puso la boa en el cuello a este policía. Y lo dejó un rato, y pues el policía, créanme, se enfermó, le dio calentura, se le quitó la serpiente y dice: tú si eres macho, bien borracho. Y se fue de ahí donde está el policía. Recuerdo esto, vean, recuerdo haber visto a mi padre muy borracho apuntar hacia la cara de mi mamá con una pistola cargada, y ahí la tenía, simplemente apuntándola y él meneándose y la pistola cargada. Yo recuerdo haber visto el rostro de mi mamá como una cera, pálido, y solamente, mi mamá estaba acostada en la cama, solamente sus lágrimas se le escurrían por sus ojos. Nosotros estábamos en otra cama, acostados. Mi hermana quiso salir corriendo, tal vez para decirle a mi abuelita, o sea, su mamá, que vivía al otro lado de la calle. Pero mi papá le gritó muy fuerte que no fuera. Le gritó, o sea, le teníamos mucho miedo. Recuerdo haber visto a mi papá empujar contra la pared a mi mamá, y con un cuchillo sumamente grande, un cuchillo sumamente filoso. Él los afilaba, recuerden que era pescador, afilaba siempre el cuchillo, mirando a mi mamá con odio, porque una de las cosas que de los borrachos, sabían ustedes, la psicología, es que son muy celosos, tienen mucho celo, los borrachitos, es algo que sucede. Entonces mi papá siempre celó a mi mamá, afilando el cuchillo, la empujaba contra la pared y le ponía el cuchillo en el cuello, y decía: por Dios santo que te mato si tú andas con uno o si tú me dejas. O sea, y mi mamá conocía el pasado de mi papá, que había matado gente. Entonces realmente esas son escenas que yo recuerdo haber visto cuando era pequeño. Nos abandonaba por días, por semanas. Por semanas no veíamos a nuestro papá. Tal vez nos sentíamos mejor sin él. Y después de semanas ya la gente no le quería dar fiado a mi mamá, por eso tenía que vender ropa de nosotros, rotita y todo, porque a la gente más pobre, comida, lonches, merengues.
la gente ya no le, la de la tienda ya no le daba más fiado a mi mamá porque debía mucho dinero. Después de semanas que mi papá no venía, cuando llegaba sumamente borracho, no podía ni caminar. Y adivinen qué, exigiéndole de comer a mi mamá. Y cuidadito y no le daba de comer a mi mamá, porque hacía un escándalo. Le gritaba, la insultaba, la humillaba. Lo más que sabía que a mi mamá no le gustaba, eso era lo que hacía. A mi mamá era una persona muy limpia, muy organizada. Bueno, se echaba culetazos de agua con todo y ropa a un pozo que había fuera de la casa. Y así chorreando de agua iba y se acostaba en una hamaca que él mismo atravesó en la sala para que a mi mamá le doliera. Él agarraba la ropa, la vaciaba toda, mi mamá la ordenaba, la planchaba, él se la tiraba toda otra vez. Él tiraba los trastes limpios por la ventana, salía nada más la tina con trastes limpios, la zorrajaba, eran gritos, maldiciones, trastes por el suelo. Esos son uno de los recuerdos realmente que recuerdo de haber vivido con mi papá. Ahora, después supimos que por qué se ausentaba por tanto tiempo. Él decía que iba a la pesca, a cazar caguamas, pero cazaba otras caguamas, no tortugas caguamas, que a veces llevaba tortugas caguamas, él cazaba, y tiburones también los podía sacar. Pero iba a cazar caguamas, iba a la casa de otra mujer que él tenía. Nadie sabía, ni mi mamá ni mis hermanos, eso lo supe relativamente hace poco, que tengo hermanos. Tenía dos familias, pues, una allá y otra con mi mamá. Entonces esa era la razón por la cual se ausentaba mucho. Tuvimos experiencias de que mi papá nos corría, salíamos de la casa y volvíamos a la misma casa. O sea, dentro y fuera de la casa. Mi padre nos corrió muchas veces, créanme, yo no recuerdo, no puedo contar porque tantas veces que mi papá nos corría a todos. Lárguense y con pura maldición, si no lo voy a matar. A mi mamá también, si no la quería matar. Recuerdo en una ocasión, vi a mi papá, algo que no dije fue esto, de que cuando uno recuerda estas escenas, las emociones no saben distinguir, ¿ok? Entonces, cuando lloro, no salgan con que todavía no estoy sano, ¿ok? Eso déjense a los psicoterapeutas, hermano, yo no creo en eso, son tonterías. Simplemente recordar el pasado, es normal que uno llore, pero estoy bien, ¿ok? En alguna cosa, yo recuerdo haber visto esto a mi papá con un machete grande que le llaman machete acapulqueño, que son así, y fue así, corretear a mi mamá que la quería matar. Mis hermanos y yo salíamos corriendo, mi hermana Karina estaba pequeña, y mi mamá con mi hermana en los brazos, mi papá corriendo para matarla. O sea, no jugaba, él la quería matar. Mi mamá corrió con mi hermanita en las manos, llegó a la casa de su mamá, de mi papá, o sea, de mi abuelita. Se metieron debajo de una cama, que había mucho polvo de la baña. Ahí estaba mi hermanita sacudiéndose, no podía llorar porque mi mamá le decía que no llorara. Mi papá macheteando la puerta, o sea, toda esa escena yo lo recuerdo muy bien. Entonces, tuvimos que salir muchas veces de nuestra casa. Doy gracias a Dios por las personas y las familias que nos recibieron por unos días mientras que mi papá se calmaba en una de esas escenas que salíamos de la casa para poder regresar a la misma situación. Mi abuelita, o sea, mamá de mi papá, una tía también, una concuña de mi mamá, o sea, una tía de nosotros, a la casa de un primo también, recuerdo que ahí salimos. Y gracias a Dios por estas personas. Sin embargo, el dicho mexicano dice que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Y realmente eso lo sentimos claramente en cada una de las casas que nosotros fuimos. Sentíamos el rechazo de nuestra propia familia. Y pues no los culpo a ellos porque pues se incomodaba su vida. Una familia que no esperaban que de la noche a la mañana, mi mamá con 4 niños, ellos también incomodaban su vida normal.
estando en esas casas, a veces una tía, estábamos viendo la tele, sentaditos todos mis hermanitos y mi mamá, una tía simplemente apagaba la tele y ya, ¿qué hacer? No era nuestra casa, o sea, a callarse o a dormirse. En otra ocasión, con unos primos, mientras estábamos en su casa, nos humillaban, propia familia nos humillaba, nos decían cosas como pordioseros, sirvientes, que ustedes van a ser nuestros sirvientes, nos hacían cosas injustas y mi mamá sabía, pero estábamos viviendo en su propia casa, o sea, ¿qué cosa hacer? Recuerdo en otra ocasión cuando vivimos en la casa de un primo, para mí esas fueron una de las peores experiencias que yo viví en esa casa de primo por esta situación. Tal parecía que ese tiempo fue una pesadilla, una película de terror. ¿Cuántos de ustedes conocen los siete cueros o las babosas que le llaman? Siete cueros o babosas son unos animales repugnantes que me dan asco, que van dejando una baba donde van pasando. Bueno, en ese lugar donde vivía mi primo, que tuvimos que ir a vivir un tiempo, había miles y miles y miles de siete cueros o de babosas. Yo era un niño, éramos niños. Nos repugnaba. Había adentro de la casa, en la sala, en la cocina, por la cama, en las paredes, por dentro de la casa, en el baño, en todas partes. Ahora, en la noche, ustedes no pueden creer las imágenes que yo tengo. Una pared, porque había mucha humedad, ellos se dan en el barro, había mucho barro colorado. La pared, yo recuerdo que estaba llena de siete cueros de babosas. Afuera teníamos que tener cuidado dónde pisamos, porque todo estaba lleno de siete cueros. Eso fue horrible, yo no quería vivir ahí. Me daba terror eso. Pero ¿qué hacer? Y mi mamá sabía eso. Mi mamá también le repugnaba horriblemente, a mi mamá le repugnaban esos animales. Pero ¿qué hacer? Ahí vivíamos, estábamos arrimados. Y pues de a dónde vivir en la calle, en esa casa, pues ahí teníamos que vivir. Fue para mí como una pesadilla todo el tiempo que viví ahí. En una ocasión, tristemente, mientras vivíamos en esa casa de un primo, yo íbamos creciendo, mi hermana, él la estaba espiando cuando mi hermana se estaba bañando. Era nuestra familiar, era nuestro primo. Y yo lo supe. Y yo iba creciendo, era adolescente. Me dio mucha rabia. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Estábamos viviendo en su propia casa. Entonces imagínense esas experiencias que mi familia y yo estoy hablando de mi propia experiencia, tal vez mi hermana Cari y mi otro hermano tienen su propia historia. Ahora, eso fue en el área no espiritual, pero mi experiencia con Dios, vean, yo creo esto, así como la Biblia dice que para los hijos de Dios, Dios hace que todas las cosas juntas trabajen ¿para qué? Para bien. Bueno, ¿sabían que Satanás trata de que todas las cosas juntas trabajen para qué? Mal. Para mal. Entonces, todas las experiencias que viví me hicieron sentir muchísimo enojo. ¿Hacia quién? Hacia mi papá en primer lugar. Prácticamente todo era su culpa. Por culpa de él andábamos viviendo en otras casas. Eso era como yo lo veía. Por su culpa nos humillaban, por su culpa tenía miedo de él, por su culpa sentía vergüenza de nuestra situación, por su culpa no quería que nadie supiera que él era un borracho, por su culpa mi madre sufría mucho, por su culpa mis hermanos y yo sufríamos. ¿Cómo no le iba a tener odio y coraje a mi papá? Doy gracias a Dios por la influencia de mi mamá, porque mi mamá puso su confianza en Jesucristo cuando escuchó el mensaje del Evangelio por primera vez. Y pongan atención, mujeres y hombres también. Pero escuchen, la ironía de esto fue que cuando mi papá se casó con mi mamá, mi papá asistía a una iglesia adventista del séptimo día, sabática le llaman allá. Mi mamá era católica de hueso colorado. Pero no conocía a Jesucristo en la religión que estaba viviendo, asistía.
Pero cuando se casó con mi papá forzó a mi mamá a ir a esa iglesia a la cual él asistía, a la adventista. Pero mi papá no era cristiano. Entonces la obligó, decía, no, esta es la buena iglesia, entonces vamos acá. Empezamos a ir y mi mamá rindió su vida a Jesucristo. Mi mamá sí conoció a Jesucristo en verdad. Entonces realmente, de manera que yo la puedo dar gracias a Dios por mi papá. Porque obligó a mi mamá a ir a esa iglesia y mi mamá conoció a Jesucristo. Y porque mi mamá conoció a Jesucristo, pues también nos enseñó a nosotros el camino mejor que le puede suceder a cada ser humano en esta tierra, es conocer a Jesucristo, el verdadero Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra. Y doy gracias a Dios. ¿No les parece irónico, cierto? Pero la manera de Dios no son como nuestros pensamientos ni como nuestras maneras. Mi mamá nos leía la Biblia. Cuando éramos niños, mi mamá nos leía historias de la Biblia. Tenía una enciclopedia de 12 volúmenes con dibujos y nos leía. Yo recuerdo haber estado yo sentado con mis hermanos y otros niños de la vecindad escuchando las historias que mi mamá nos contaba. Esa enciclopedia muy bonita, muy carísima, creo ya la dejaron de editar. Aquí creo que cuesta como $1,500 esas mismas, porque son un material muy bueno. Lo distribuye la iglesia adventista. Anyways, pero tristeza nos dio que un día que mi papá andaba borracho, quería más dinero para seguir comprando cerveza y vendió esa enciclopedia que mi mamá usaba para enseñarnos. Simplemente desapareció y un día la vimos ¿dónde? En la casa de nuestra tía, donde mi papá nos corría y teníamos que ir ahí. Ahí nos dimos cuenta, ahí la tenía mi tía, se la había vendido, obviamente casi se la regaló mi papá a la tía. Nos dio mucha tristeza. Mi mamá, padres, papá, mamá, mi mamá siempre nos llevó a la iglesia. Siempre nos llevó a la iglesia. Toda su vida nos llevó a la iglesia al servicio del domingo. Entonces esa fue una grandísima influencia. Mi mamá puso al Señor Jesucristo antes que sus propios sueños, sus propios placeres y sus propias diversiones. ¿Entienden? Eso fue algo para mí que impactó mi vida. Nos llevaba a las escuelitas bíblicas de vacaciones, a la iglesia, a las clases de niños siempre. Y por esta razón no sé cómo más decirle a los papás y a las mamás que no tienen idea de la responsabilidad que tienen delante de Dios ustedes, papás y mamás, de traer a sus niños, de mostrar el camino hacia Cristo Jesús a sus propios niños. Y quiero hacer un paréntesis, como pastor, vean, he tenido experiencias de algunos de nuestros niños que empezaron a venir con mucho deseo de venir, pero sus papás no los trajeron, los empezaron a dejar, los traían, y ahorita saben que no quieren venir más a la iglesia. Qué tristeza tan grande, qué pena tan grande. Y créanme que me parte el corazón esas situaciones, porque un joven, un niño que crece sin Dios, créanme que casi seguro se va a ir a los caminos del mundo, casi seguro. Es casi la regla. Ahí puede haber excepciones, pero la regla es que cuando no tienen los niños esa influencia, van a su vida, va desviada. Entonces vean, mi mamá oraba mucho con nosotros, mi mamá nos enseñó a orar, ayudaba a los pobres, mi mamá invitaba a los vagabundos a nuestra mesa. Yo recuerdo haber comido con viejitos, viejísimos que podían a casi caminar. Ahí en nuestra mesa mi mamá los invitaba un taquito, como decía. Véngase a María, una viejitita, hermanos, a un taquito. Y ahí en nuestra mesa, hermanos, comíamos con esa gente. Y eso llegó a lo más profundo de mi corazón. Además, mi mamá era una mujer de Dios, de verdad. No le gustaban los chismes, no decía grosería, no era borracha, no era peleonera, no era una hipócrita como otras personas adultas que decían que eran cristianos y yo los conocía. Hombres y mujeres, adultos, iban a la iglesia igual que mi mamá. ¿Entiendes? Pero de niño uno va creciendo y va viendo los hipócritas, los que dicen y en la iglesia el domingo se mezclan, ¿no?, entre todos. Pero no mi mamá era diferente, mi mamá era una mujer de Dios. Entonces un niño sabe si tu papá o mamá eres un hipócrita
sabe muy bien tu vida y sabe muy bien lo que es un hombre o una mujer de Dios. Todo eso impactó mi vida profundamente. Ahora, mi lucha espiritual, vean, a mi padre lo llegué a odiar con todo mi corazón, lo llegué a odiar. Pedía a Dios que se lo llevara, que se muriera. ¿Saben cuál era mi pensamiento en mi corazón? Maldito, maldito. ¿Por qué no se muere? Eso era lo que yo pensaba en mi corazón, porque pensaba que él era culpable y que por esa razón no éramos nosotros felices. Entonces, ¿saben quién me dio una buena idea? Mátalo. Obviamente no fue ningún ser humano, fue Satanás. Yo nunca vi, gracias a Dios, nunca vi que mi papá le pegara físicamente a mi mamá. No digo que no lo hizo, puede ser que sí lo hizo, pero yo no vi. Lo más que recuerdo es que con una mano le agarraba las dos manos a mi mamá y ahí la tenía agarrada, forcejeando. Pero la abusaba emocionalmente, verbalmente, psicológicamente, de las maneras más asquerosas y horribles que ustedes se pueden imaginar. Y tengo pintado en mi mente una vez que íbamos a salir, no recuerdo a qué lugar, y mi mamá nos llevaba con ella, y mi papá, no recuerdo qué pasó, llevaba un costal de elotes y se cayeron y quería que fuese mi mamá y yo los recogiera. Pero íbamos saliendo y estaba borracho, mi mamá lo ignoró y le empezó a decir bajezas, vulgaridades, plebadas, no maldiciones, no groserías como el típico mexicano, no, vulgaridades, bajezas, y me gritaba a mí que yo regresara para hacer lo que él quería, pero mi mamá decía, no, vente. ¿Ustedes saben cómo me sentía? Horrible, sentía la muerte, tenía miedo, no sabía qué hacer, y eso lo tengo bien grabado en mi mente. Conforme iba creciendo yo pues me sentía más atrevido porque pues iba siendo más fuerte. Un día pensé esto, y esto es lo que el diablo me dijo. Yo dije, el día en que yo vea a mi papá ponerle un dedo encima a mi mamá, yo lo voy a matar. No fue una idea nada más así, no, fue una convicción. Yo dije, si mi papá un día lo veo que toca a mi mamá, yo lo voy a matar. Pensé cómo lo iba a matar. Pensé con qué lo iba a matar y pensé en las posibles consecuencias. Obviamente, México creo en ti, yo sabía que me huía y a nadie me iba a agarrar. Pero si me agarraban, que era la posibilidad mínima, porque yo crecía allá, o sea, sé cómo vive el sistema, era la posibilidad mínima. Pero si me llegara a agarrar la policía, a mí no me importaba más nada ni mi propia vida. Lo único que yo quería era que mi mamá dejara de sufrir. Eso era todo lo que yo quería que sucediera. El Espíritu de Dios estaba trabajando en mi vida. Estudié allá la primaria, secundaria, terminé una carrera técnica y 2 años y medio de nivel profesional, que era ingeniería electrónica en instrumentación para trabajar en Pemex nada más. Pero nunca dejé de ir a la iglesia por mi mamá, nunca nos dejó de llevar a la iglesia. Pertenecía al grupo de los jóvenes de la iglesia, llegué a ser el presidente de la unión de jóvenes, acepté a Jesucristo, haber escuchado, ¿no? Un día un seminarista llegó, estaba de vacaciones y me dijo, Roberto, ¿tú crees en Jesucristo? Y yo dije, pues sí, pero has rendido tu vida, ¿quieres confiar en Él? Y yo recuerdo, no recuerdo qué edad tenía, tal vez 8 o 9 años, pero yo recuerdo dónde, cómo fue, quién lo dijo y lo que dije. Acepté a Jesucristo en mi corazón. Como a los 15 años creo que me bauticé, no recuerdo muy bien, honestamente, pero fue una experiencia de odio y amor, porque pues yo era hijo de Dios, yo sentí el amor de Dios, pero había algo que no estaba bien, por la influencia de mi papá, pues sentía odio por mi papá, pero sabía que yo era hijo de Dios y me daba coraje lo que hacía. Un cristiano no debía de enojarse en aquel tiempo, yo pensaba, un cristiano no se debe de enojar, mucho menos odiar a su papá, y yo odiaba a mi papá, pero yo era un hijo de Dios. Entonces fue una lucha espiritual hasta que rendí mi vida totalmente a Cristo Jesús. Es decir, primero yo oraba pidiéndole a Dios que cambiara a mi papá. Cámbialo, Señor, cámbialo. Conforme iba creciendo, el Espíritu de Dios iba trabajando más, iba entendiendo mejor el Evangelio
Y empecé a orar por mi papá, pero yo era, Dios, cámbialo, cámbialo. Llega a su corazón, toca su corazón, etc. Pero Dios tenía un plan diferente. ¿Y saben lo que hizo Dios? Porque Dios es tremendo. Dios no cambió a mi papá primero. Dios me cambió a mí. Dios me cambió a mí primero, en primer lugar. Rendí mi vida entera al Señor Jesucristo y Dios comenzó a actuar en mi corazón. Escuchen, para aquellos que sienten odio contra alguien y le están pidiendo que cambie esa persona, espérate, Dios te tiene que cambiar primero a ti. Olvídate del odio hacia la otra persona. Primero tiene Dios que trabajar con tu corazón para que te libere del odio hacia cualquier ser humano que puedas odiar con todo tu corazón. Así como yo llegué a odiar a mi padre, pero Dios puso su amor en mi corazón y empecé a amar a mi papá sin mi papá cambiar primero. Él seguía siendo exactamente el mismo hombre, pero el amor con que llegué a amar a mi padre fue mucho más grande que el odio con que lo llegué a odiar en el pasado en mi vida. ¿Y quién lo hizo? Jesucristo. Jesucristo. Antes pues yo veía puro lo que les dije, era culpable, malo, un ogro, un monstruo, y me daba coraje. Pero cuando Dios puso su amor en mi corazón, empecé a ver a mi padre de una manera muy diferente. Empecé a ver a un hijo de Dios, siendo igual, acuérdense, él no había cambiado. Un hijo de Dios, digo, él es un hijo de Dios. Él necesita amor, él está desesperado, él no podía controlar el alcohol. Pasaba un año sin tomar y cuando lo agarraba pasaba meses tomando. Él odiaba el alcohol, maldecía, decía maldito alcohol y no podía. Entonces yo empecé a ver a mi padre como un ser humano, como un hijo de Dios, que todo el mundo lo rechazaba. Lo rechazaba la sociedad. Él dormía en la calle con los teporochos, los borrachitos. Lo rechazaba su esposa, o sea mi mamá. Él sabía que mi mamá no lo amaba, lo rechazaba. Lo rechazaban sus hijos. Ustedes pueden sentir lo que muy dentro de su corazón probablemente él sentía. Lo rechazaba todo el mundo. Entonces eso puso Dios en mi corazón. Y eso hizo la diferencia de mi actitud hacia él. Porque lo empecé a amar con todo mi corazón. Conforme iba creciendo, Dios me llamó al ministerio. Me fui a estudiar un seminario. Aquí me vine a estudiar aquí en Texas a un seminario. 4 años. Y yo recuerdo que me propuse esto en mi corazón. Le mandé cartas a mi papá. De hecho, tengo un familiar allá en México que quiero saber si existen todavía esas cartas. Me propuse cada semana, le mandaba a mi papá una carta. ¿Y saben lo que hacía? Nada más en una hoja con letra grande le ponía papá te amo, la doblaba y se le enviaba. A la otra semana decía papá Jesucristo te ama, la doblaba. Eso era todo lo que le ponía. Le decía papá Dios te ama y te está esperando con los brazos abiertos, lo doblaba y se lo enviaba. Eso pues, no recuerdo por cuánto tiempo, eso era lo único que hacía. Le decía papá te amo con todo mi corazón. Te amo papá, Jesucristo te ama incondicionalmente, etc. Ahora, Dios tenía un plan también para la vida de mi padre. Dios siempre amó a mi papá de la misma manera que él me amaba a mí. Ahora lo entiendo. Dios no me amaba más a mí porque no era como él. Dios nos ama perfectamente. Dios te ama a ti perfectamente, igual que el mejor ser humano que hay aquí en la tierra. Aunque seas considerado por la sociedad o la humanidad el peor ser humano, Dios te ama perfectamente, con amor eterno, con amor incondicional. Entonces yo empecé a entender eso, y Dios salvó a mi padre de muchas ocasiones en que él pudo haber muerto. Él se iba en la sierra, dormía en el monte, al despertar al aire libre, no tienda de campaña, al aire libre, bajo un árbol. Lo salvó, había huellas de tigres al otro día, o los anduvieron oliendo, y mi papá dice que anduvieron oliendo tigres. Pero Dios le permitió vivir. Una vez se volteó a medio mar, lo único que veía era cielo y mar, una lancha grande, se volteó y nada más se quedaron él y sus amigos agarrados de la lancha, y había muchos tiburones alrededor de ellos, sharks, tiburones dándole vuelta y vuelta, y él ya se estaba despidiendo, porque digo, ¿saben qué?
aquí llegamos, ya vamos a morir, nos van a matar a comer los tiburones. Por la gracia de Dios, él tal vez no sabía que Dios lo rescató una y otra vez. Los rescató de pandillas, de líderes de pandillas horribles, del hombre más que la colonia del Playón Sur famoso le tenían miedo. Mi papá, ese hombre con un cuchillo lo agarró y lo maldijo y le dijo, hijo, perdón, ¿qué? Le dijo, ustedes saben, digo, si tú le haces algo a mi hija o qué sé yo, yo te voy a hundir este cuchillo. O sea, y pues mi papá, hermano, Dios lo rescató una y otra vez. Ahora, un día estando aquí en Mount Denai, ya después me casé, me quedé aquí en Estados Unidos, y un día mi mamá me llamó y me dijo, mi hijo, a que ni sabes qué. Me dice, tu papá aceptó a Jesucristo. Tu papá se arrepintió. Y ha llorado mucho, mi hijo. Y ya le pidió perdón a mí. Y ya le pidió perdón a tus hermanos, que ahora te quiere pedir perdón a ti. Mi papá se arrepintió. Jesucristo lo cambió. Tristemente ya no estaban juntos. Se habían divorciado. Mi mamá tuvo que dejarlo. No podía vivir más con un hombre así. Miedo de dejar a mi padre. Yo recuerdo cuando lo dejamos, le tenía horror. Yo no me atrevía ni a desafiarlo ni a nada. Y lo dejamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Mi mamá se armó de valor porque mi hermana ya le estaba afectando muy feo, ya se quería largar de la casa. Y mi mamá entonces dijo, pues nos vamos todos. Y si nos mata, que nos mate. Se tuvo que armar de valor. Y todos nos fuimos. Obviamente, aquí estamos. No mató a nadie, porque Dios nos protegió también. Y recuerdo que en esa ocasión, esa fue una de las noticias más grandes que he recibido en mi vida. Mi papá aceptó a Jesucristo y fue salvo por la gracia de Dios. Yo recuerdo cuando inmediatamente yo le llamé a mi papá con su otra esposa que ya vivía, y él me pidió, él lloró mucho conmigo y yo lloré con él. Me pidió perdón y me dijo, mi hijo, ya le pedí perdón a tu mamá y ya le pedí perdón a tus hermanos y ahora te pido perdón a ti. Y dijo, yo sé que por mi culpa, mi hijo, no estamos juntos el día de hoy, pero sé que un día vamos a estar juntos en el cielo. Esas fueron unas palabras de mi papá, hermano, que las grabo, las tengo en mi corazón. Y un día fui yo, después de que aceptaba a Cristo, mi papá, fui yo a bautizar a mi padre, hermano. Yo bauticé al hombre que me causó tanto dolor, tanto herida en mi corazón. Yo bauticé al hombre a quien llegué a odiar con todo mi ser. Pero cuando lo bauticé era otro hombre. Antes mi padre levantaba su brazo para maldecir e insultar a Dios. Y cuando yo fui ese servicio antes de bautizar, mi papá decía, aleluya, gloria a Dios. Levantaba sus manos ahora para alabar al Señor. Y el 10 de octubre del año 1994, yo lo pongo de esta manera, Dios envió a sus ángeles to take my father home, para llevarse a mi papá con él. En 1994, prácticamente 2 años y medio más o menos desde que él aceptó a Cristo Jesús. Y mi papá está en este preciso momento, no es una posibilidad, no es un wish, no es un deseo, es una garantía absoluta que la Biblia lo confirma. Mi padre en este preciso momento en que ustedes me están escuchando está en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo, por haber puesto su fe en Cristo Jesús. Y como la Biblia dice, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hubo gozo en el cielo cuando mi padre se arrepintió, y cuando mi padre entró a ese lugar celestial en la presencia del apóstol Pablo, Pedro y millones de ángeles, querubines y serafines.
Estoy seguro que hubo muchos gritos de victoria y de aplausos y de exaltación, porque honrosa es a los ojos del Señor la muerte de un santo. Y nosotros, los que confiamos en Cristo Jesús, somos santos, somos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces vean esas imágenes ahí en la parte de acá abajo. Era cuando yo estuve en el seminario, fui presidente del grupo de los seminaristas ahí de mi clase. En esa cascada fue uno de mis mejores tiempos. Pero quiero que vean esta, miren. Esa es, a esa edad más o menos es cuando yo recuerdo que viví mucho esas cosas. De más pequeñito, como la que está acá, a su lado izquierdo, tengo ciertos recuerdos, pero este fue cuando viví más dolor en mi niñez. Pero hay esperanza, ¿no creen? ¿Quién fuera yo? Un borracho alcohólico, para que suene bonito. Un mujeriego explorador sexual fuera del matrimonio, mejor. O un sodomita homosexual, para que no suene tan feo. Un abusador, eso pude haber sido yo. Pero Cristo cambia la historia de cualquier ser humano. Y no importa realmente cuánto tiempo tenga la gente viviendo situaciones así. Cristo te da un nuevo corazón. Porque si alguna persona está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas quedan atrás. He aquí todas son hechas nuevas. Soy una nueva creación. Soy un hijo de Dios, perdonado, perfecto a los ojos de Dios, sin mancha de pecado, limpio por la sangre del Señor. Cristo perdona mis pecados continuamente, o sea, la sangre de Cristo está limpiándonos de todo pecado. Ese soy yo, y doy gracias a Dios por la historia que Dios me permitió vivir en el pasado, porque ahora soy quien soy. Y realmente Dios no desperdicia nada en nuestra vida. Todo eso ustedes creen que fue desbalde, desperdicio, tonto, no. Todo eso, aunque no me hubiera gustado no haberlo vivido, pero todo eso, ya que lo viví, porque vivimos en un mundo de pecado y de maldad. Yo no pedí nacer en ese hogar, ni pedí que mi papá fuera así, ni que no me hiciera sufrir tanto. Pero ya que lo viví, Dios me vio y dijo, yo puedo usar todo ese sufrimiento y ese dolor. Dios no desperdicia ni siquiera eso. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu dolor? Cada uno tiene su historia, ¿cierto? Cada uno. Probablemente aquí hay gente peor, que vivió experiencia mucho peor que yo. Tal vez alguno de ustedes fue abusado sexualmente, hombres o mujeres. Tal vez alguno de ustedes fue abusado físicamente y llegaron a odiar a alguien, o todavía lo odian, yo no sé. Pero si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Nuestra única esperanza de gloria en esta humanidad es Cristo Jesús, el Dios del universo, viviendo su vida dentro de ti. Él dio su vida por ti en la cruz para ofrecerte y darte su vida a ti, si la quieres recibir, para que Él viva su vida por medio de ti. Ese es el plan de salvación, ese es el evangelio que predicamos. Murió por ti, te da su vida a ti y quiere vivir su vida por medio de ti, no para esforzarte como yo llegué a hacerlo. En la carne quería yo amar a mi papá, pero no podía, hasta tuvo que hacerlo él. Él tuvo que decir, hijo, así se ama a una persona, a un ser humano. Me cambió a mí y después por la pura gracia del Señor también cambió a mi papá. Hay esperanza, hermano, y muchas gracias por haber venido hoy a escuchar el testimonio del pastor Roberto Cambrani. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a hacer despedidos. Déjenme orar. Pero así cerrando sus ojos, por favor, cierren sus ojos y simplemente no quiero dejar pasar. Si hay aquí alguna persona que nunca ha rendido su vida a Cristo Jesús, tal vez se desiglesiaron, tal vez crees en Dios, en Jesucristo, acá en la cabeza, pero la pregunta es,
has sido regenerado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Vive, estás seguro 100% que Cristo Jesús es tu vida, o practicas una religión. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, simplemente en tu corazón dile así, mira, dile: Señor Jesucristo, el día de hoy yo me arrepiento y creo que tú eres el verdadero Dios que se hizo un ser humano. Creo, Señor Jesucristo, que hace 2000 años tú moriste y me perdonaste todos mis pecados, y creo que tú resucitaste de entre los muertos para ofrecerme tu vida. Dile: Señor Jesús, el día de hoy yo recibo tu vida resucitada. Creo en ti, Señor. Me arrepiento y te recibo como mi Salvador, como el Señor de mi vida, como mi único suficiente Salvador. Me rindo a ti, Jesucristo. Dile: Señor, moldea mi vida, cambia mi vida, transforma mi ser, Señor. Que tu Espíritu, dile, Padre, que tu Espíritu Santo me bautice, y que tú me bautices con tu amor. Derrama tu amor en mí, Señor. Yo quiero vivir esa vida genuina, real. Dile: Señor, yo no quiero practicar más una religión. Quiero la cosa real, lo verdadero, lo genuino. Quiero que tú, Jesucristo, vivas dentro de mí. ¿Alguien hizo esta oración? Nada más levántala y bájala, no te voy a pedir más nada. Quiero saber si hubo alguien. Levanta su mano y bájala. Muy bien, una mano. ¿Alguien más? ¿Alguna otra mano que hizo esta oración del corazón? Muy bien, entonces así cierren sus ojos, voy a tener la oración. Y déjenme decirle, por si alguien hizo la oración pero no levantó su mano, el levantar tu mano no importa. Si hiciste la oración con fe, eso sí importa delante de Dios, y por fe acepta a Jesucristo y ya mírate como una nueva creación. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Todo lo viejo queda atrás, todo es hecho nuevo. Simplemente ahora, en rendición al Señor, ve a la Biblia, a su palabra, para que te sigas alimentando y conociendo lo que es el verdadero Evangelio, y conociendo a Jesucristo de una manera mejor, para que vayas liberándote de todo tipo de atadura del pecado y de toda expresión de la carne que puede controlarte el día de hoy. Dile: gracias, Señor, en Cristo Jesús. Padre, despídenos de este lugar, llévanos a tu presencia, y sabemos que tú estás con todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por el poder tan grande que tú tienes, usando el Evangelio que tu Hijo Cristo Jesús vino a predicar, Señor. Tú nos regeneras.